Gracias por estar con nosotros aquí en Mundo Tech. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar un poco del e-commerce, que este primer semestre del año, cómo nos ha ido también en términos de tecnologías de la información en nuestro país. También saber sobre la propiedad intelectual. Sabemos que hay mucho desarrollo a lo mejor en criptoarte, NFT y otros temas que la verdad a lo mejor podrían estar superando las legislaciones, pero no se vaya, esto es Mundo Tech. Mundo Ejecutivo presenta. Gracias por estar con nosotros. Esto es Mundo Tech. A nombre del equipo de Mundo Tech, Paul Lara, Sanicte Bastida, Adrián Campos. ¿Cómo estás, Hack? Muy bien, muy contenta siempre de estar aquí. Oye, me pues divierto mucho. Totalmente, y nosotros también felices de tenerte. Y hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar de un tema. 5G es algo que ha venido, obviamente, en la mente de todos desde hace varios años. El año pasado, por ejemplo, veíamos las primeras implementaciones en Estados Unidos de manera exitosa. México, por ahí tenemos un tema pendiente, 5G, cobertura, smartphones, pero adivina qué, Zach, algo que ya llegó al país, todavía no está la red lista como tal en nuestro país, están ahí en periodo de pruebas, etcétera, pero los equipos llegaron antes. Eso es bastante interesante, para eso tenemos un experto que nos va a hablar un poco de esta tendencia, de si vale la pena o no comprar hoy en día un equipo de este calibre, que tan caros pueden ser. Siempre hemos visto que la tecnología es bastante onerosa, Zach, y en lo que pasa el tiempo va bajando. Hoy creo que tenemos algo muy distinto en este 2021. Para eso tenemos a Miguel Ángel. Él es Miguel Ángel Romero, él es gerente de Relaciones Públicas y Mercadotecnia de Readme. ¿Cómo estás, Mike? Bien, ¿y ustedes? Aramis, qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Oye, pues cuéntanos un poco, ¿no? Están llegando los equipos en una tecnología que vemos año tras año, lo veíamos 3G, 4G, veíamos todas estas actualizaciones. Esto implica un desarrollo tecnológico tanto en la parte social, en la parte económica, es decir, siempre es un boom cuando vemos una actualización. 5G alrededor del mundo está obviamente desarrollándose. Se nos atravesó la pandemia, retrasó un poco los temas, pero cuéntanos cómo nos encontramos en México en este momento. Bueno, pues nuevamente muchas gracias. ¿Cómo nos encontramos en este momento? Las marcas, como tú bien dices, llegamos ya con los equipos antes de tiempo, por decirlo de alguna manera. Creo que más allá de que la pandemia haya afectado de manera negativa, yo creo que fue como un momento de reflexión para todo mundo, ¿no? El punto más claro es tú en casa, con el tema del tu ancho de banda, pues ¿qué sucede? Pues todo el mundo empezó a sensibilizarse un poquito que necesitabas más ancho de banda. ¿Por qué? Pues porque los niños están conectados, porque tienes más dispositivos conectados. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque va muy de la mano de lo que va a ser el tema de 5G. Porque no nada más 5G tiene que ver con dispositivos móviles, tiene que ver con ciudades inteligentes, tiene que ver con todos los dispositivos que conectas en casa, tiene que ver con industrias, telemetría en tiempo real. Vaya, esto va más allá de nada más prender tu celular y tener una conexión mucho más rápida. Y por eso es que, como bien dijiste, China, Corea del Sur, Estados Unidos ya tienen una implementación en infraestructura. En nuestro país todavía tenemos ahí un camino que recorrer. Sabemos que se empiezan a dar las licitaciones, están hablando de los espectros, lo van a ir haciendo de manera paulatina. Lo comentabas antes de entrar al aire, en el 2025 estaremos en un 50%. O sea, todavía nos falta un camino que recorrer, pero creo que es importante que los consumidores estén informados de qué es lo que pueden adquirir hablando de telefonía móvil. ¿A qué me refiero con esto? La gente llega a las tiendas con su carrier de confianza y empieza a ver los equipos y obviamente las marcas estamos presentándoles, oye, este es lo que tenemos, ¿no? Este es lo más nuevo. ¿Por qué? Porque se está dando en otros territorios y las producciones pues, son globales, ¿no? Entonces la gente empieza a decir, oye, qué padre, entonces si lo compro ya me voy a poder conectar a 5G. De entrada, eso sería un engaño y ninguna de las marcas que estamos en el mercado lo estamos engañando, ¿no? Lo que yo les puedo decir, y la manera, y esto lo vi, fue el fin de semana en una comida con amigos, me hicieron la misma pregunta, oye, ¿vale la pena comprar un equipo 5G? Yo lo que les decía es sí. ¿Por qué? Porque son equipos que más allá de la conectividad, como lo comentaba,
Esa es una parte, pero hay una mayor demanda en el procesamiento de datos. Estos equipos vienen, por ejemplo, nosotros acabamos de lanzar el 21 de abril nuestro 7.5G, Realme 7.5G, y es un equipo de 7 nanómetros. O sea, la velocidad del reloj es mucho más rápida, ¿no? Por ponerlo de manera coloquial. El tema de eficiencia de energía es mucho más eficiente, igual. La antena, obviamente una antena de 5G, pero eso no quiere decir que por ser quinta generación no se pueda conectar al 4G, ¿no? Es Volte, el equipo te reconoce el tema de Volte. En fin, ¿qué es lo que está sucediendo? Traes un gran equipo, un gran hardware, ¿sí? Que ya está preparado. Oye, Miguel Ángel, justo la parte que dices de la batería, ¿no? Hay algunos analistas que dicen que ese va a ser uno de los retos de estos dispositivos de 5G. Correcto. ¿Por qué? Porque se vislumbra que cuando tú llegues a tu casa ya no tengas que conectarte a Wi-Fi, ¿no? Y que además las apps de realidad aumentada, por ejemplo, estén, bueno, súper disponibles y puedas hacer muchísimas cosas con esto. Pero ese va a ser uno de los retos. ¿Qué nos puedes decir? Mira, y no quiero hacer comerciales ni mucho menos, pero uno de los grandes diferenciadores de lo que yo te puedo hablar de la marca con la que yo trabajo, una de las principales características es hacer equipos con grandes baterías y con cargas rápidas. Al final, el corazón de todos los equipos, mucha gente no lo entiende. El corazón de la cámara, el corazón de la batería, el corazón de las eficiencias de un equipo, pues viene siendo el procesador. Entonces, cuando tienes un procesador mucho más eficiente, pues tienes un equipo mucho más eficiente, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso. Y es una tendencia que se viene dando en el mercado. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que nosotros lo estamos haciendo a un nivel más democratizador, ¿no? Por decirlo de alguna manera, claro, ¿no? Oye, Mike, bien lo mencionabas al principio. Yo creo que el tema de tener tecnología siempre de punta sí. representa, desde una perspectiva, que sean más caros los equipos. Siempre lo veíamos, siempre los early adopters, siempre por lo regular tratamos de pagar un poco más. Y sin embargo, en esta ocasión va a ser un poco distinto, ¿no? Lo vemos, creo que muchas de las compañías, muchas de las marcas tratan de traer equipos con precios de gama media para tratar de democratizarlo. Cuéntame un poco sobre cómo ves esta tendencia en el mercado. Bueno, ustedes son expertos, el 57% del mercado aproximadamente estamos hablando que es la gama media. Entonces es donde está el estira y el afloje, ¿no? Es donde está el gran pastel del mercado. Ese es lo primero. Esta gama obviamente llega a más gente, está dentro de los carriers, está en prepago y en pospago. Al final sabemos que tenemos que traer, vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo hablo un poquito de este lado, pero a nivel de tendencias del mercado, los precios han ido bajando, ¿no? Y cada vez vas a ir viendo productos mucho más completos, mucho más robustos, a precios mucho más asequibles. Se está dando un efecto completamente a lo que veníamos acostumbrados y la gente todavía está tratando de entender por qué, ¿no? Pero al final, pues también los jóvenes no tienen el tema de el poder adquisitivo igual que se tenía hace 4 o 5 años, ¿no? Pues somos un mundo de jóvenes. Claro. Oye, ahora mismo voy a delatar con nuestra edad, pero vale la pena. Cuando llegó 4G a México, pasó lo mismo. La oferta y la demanda estaban disponibles, pero en cuanto a regulaciones y demás, pues nos tardamos mucho en adoptar esta tecnología. Claro. Tú que eres experto en esto, Miguel Ángel, ¿cuánto exactamente va a pasar más o menos que calculen que en México vamos a poder ya todos adoptar una tecnología, ya ahora con smartphones más económicos también, ¿no? Mira, la tecnología hoy, los beneficios que tienes sobre un equipo los vas a poder tener ya hoy. ¿ok? La velocidad, bueno, ese es un tema de infraestructura, es un tema que vaya de grandes inversiones, todo esto que platicábamos de las subastas de todos los biddings de los espectros, o sea, todo eso va a tomar tiempo. Contestando un poquito, yo te diría al 100% del país estaríamos hablando de un 2027, o sea, todavía nos queda un camino largo que recorrer, pero bueno. Pero ahora, y esto es algo, quiero hacer una reflexión muy importante. La gente no vislumbra los beneficios de un cambio en la red, ¿no? Lo que tú comentabas, 4G, te empezaban los estiras, los aflojes, y tú como consumidor de a pie dices, oye, ¿y esto cómo me beneficia? No lo estoy entendiendo, no lo vislumbro. Yo lo que le digo a la gente es, antes de 4G, no había aplicaciones donde pudieras ordenar para que te llegue tu comida a tu casa. No podías, tiene mucho que ver con todo este desarrollo de aplicaciones. Hubo una generación en la economía en cuestión de empleos a nivel mundial, ¿no? Que puedas pedir un auto.
la gente no se detiene a pensar. Ahora imagínense lo que viene con 5G. Estas ciudades inteligentes. Tuve oportunidad hace 4 o 5 años, me invitaron a la Fórmula E, la gente de Qualcomm, y hablábamos de la carga Wi-Fi. ¿No? El coche de la Fórmula E, el safety car de la Fórmula E, carga vía inalámbrica. Entonces, un año llegabas y era una placa de 1 por 1. Al año siguiente era de 30 por 30. O sea, cada vez había una mejora, ¿no? Entonces, ellos lo que hablaban tanto en la carga, todo el tema de conectividad, es ciudades inteligentes, que tú puedas llegar a un alto y que en el momento que frenas, que tu coche se empiece a cargar. A eso vamos. Hay países que lo van a hacer mucho más rápido que otros, pero es una realidad, ¿no? El tema de los dispositivos, lo que comencé comentando, cambias ahora de velocidad porque tienes una mayor demanda de ancho de banda y le dices a tu carrier o a tu empresa de telefonía, oye, ¿por qué está tan lenta? Y te voltea y te dicen, oiga, señor, es que tiene 25 dispositivos conectados. Claro, es una locura, ¿no, Mike? Sí. Pero bueno, lamentablemente el tiempo se nos terminó. Perdón, creo que me alargué. No te preocupes, pero bueno, seguramente vamos a hablar de este tema porque todavía falta mucho por desarrollar. Te agradecemos mucho y vamos a un comercial aquí en Mundo Tech. No le cambie. En la edición de mayo de la revista Mundo Ejecutivo se encuentra el ranking de las 30 mejores empresas de energía eléctrica de México. Con la contrarreforma energética impulsada por el Poder Ejecutivo y las condiciones desfavorables de inversión en el país, estas empresas aprovechan la oportunidad en su sector para continuar con el crecimiento. Para ofrecer un panorama más completo, ofrecemos a nuestros lectores un especial sobre el estado de la industria energética. Diferentes consultores, académicos y especialistas dan una lectura de la industria en el país, las tendencias mundiales y el cómo deberían trabajar iniciativa privada y gobierno. También presentamos un reportaje donde los jugadores claves del retail hablan del uso de la inteligencia artificial y cómo diversas innovaciones tecnológicas deben ser la vía de aceleración para las empresas de consumo masivo. Los non-fungible tokens han llegado para cambiar el mundo del arte y las finanzas. Hacemos un análisis sobre la nueva tendencia tecnológica que tiene un mercado con valor de $250 millones. En la sección de Real Estate, 2 importantes firmas del sector comparten su visión sobre la experiencia de compra y los factores que afectan la decisión de compra de un bien inmueble. Además, en Mujer Ejecutiva damos una perspectiva de cómo el emprendimiento social es una herramienta para reducir la brecha de género. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Por continuar con nosotros. Aquí está con nosotros Jorge Carpinteiro, quien es el director de consultoría de Clarke Modet. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Jorge. Hola, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación a ustedes. Gracias, Jorge. Acceder a los datos de una industria o acceder a los datos que está dentro de una compañía es muy fácil, pero hacer el tratamiento de ellos no lo es tanto. Sin embargo, la inteligencia artificial nos ayuda. Jorge, ¿cómo hacer para no reinventar, sino innovar con estos datos dentro de las compañías en México? Ok, bueno, pues es una pregunta interesante porque es un problema no solamente en México, sino a nivel internacional, que muchas empresas llegan con nosotros a solicitarnos un análisis de patentabilidad, es decir, verificar si la invención que han hecho realmente es susceptible de patente. Y normalmente nos encontramos con que esas invenciones ya fueron inventadas, en realidad están reinventando lo que ya existía. Si nosotros pudiéramos tener acceso a todas las solicitudes de patentes, todas las patentes que existen en el mundo, toda la tecnología que está desarrollando, pues eso nos permitiría, antes de comenzar a trabajar en un proyecto de investigación, pues tomar medidas para poder verificar si lo que vamos a iniciar como proyecto de investigación o desarrollo de una tecnología o un producto realmente no ha sido inventado por alguien más, ¿no? Y ahí es donde nosotros podemos o hemos actuado en términos de tecnología y donde está actuando en el sector con diferentes plataformas que te permiten ver todas las patentes que existen en el mundo, toda la tecnología que está desarrollando, y entonces ya tú verificas si existe o no, si alguien lo patentó, porque entre la solicitud de una patente o una patente pueden transcurrir hasta 2 años para que esa tecnología llegue al mercado. Entonces, si tú simplemente buscas en Internet, puede ser que en ese momento no haya nadie, pero no quiere decir que no le pertenezca a nadie ya esa tecnología. Entonces, estas plataformas que se llaman de inteligencia tecnológica, hoy día ya estamos utilizando inteligencia artificial en ellas y es muy fácil acceder para poder buscar información y saber si lo que vas a inventar ya lo inventó alguien más.
Eso está increíble, Jorge. Oye, tenemos justamente en el programa, en lo que va justamente de estos días, diferentes temas, ¿no? La tecnología, por ejemplo, de blockchain, hablamos, por ejemplo, de criptoarte, hablamos de los NFT, estos coleccionables que salieron justamente, bueno, ya hay una tendencia, pero este año yo creo que explotaron, ¿no? Lo veíamos en la NBA, próximamente se anuncia también un equipo de fútbol que van a tener estos coleccionables que son digitales. Cuéntame sobre cómo va a ese tema de la propiedad intelectual al mundo de la tecnología hoy en día, que sabemos que digital fue todo un reto en la industria. Sí, yo creo que una de las razones por las cuales aún es un tema poco comprensible, ¿no? Porque la gente tiene dificultad de entender cómo funciona esto, es esta falta de conocimiento con relación a la propiedad intelectual. Normalmente las empresas piensan en la propiedad intelectual cuando dicen no quiero que me lo roben o que me lo copien, pero no saben que uno de los elementos más importantes a nivel estratégico para una empresa o para cualquier activo intangible es el valor que tienen estos activos. Llámese arte digital o llámese una tecnología, una patente, una marca. Todos estos elementos tienen un fuerte valor a nivel de activo intangible. Hoy día el 90% del valor de una compañía o de una empresa depende de sus activos intangibles. En ese sentido, tanto el arte como cualquier otro activo intangible, su valor es muy alto desde que haga una adecuada valoración. ¿Qué es lo que está trayendo las nuevas tecnologías como blockchain a esto? Es una dinamicidad en términos de registro, porque normalmente los otro tipo de registros demoran más tiempo, entonces aquí tienes un registro mucho más rápido y también una trazabilidad y movilidad de estos registros. Entonces, cuando ya entendemos cómo funcionan los activos intangibles, cómo está toda esta parte de los derechos de autor, la propiedad intelectual, la propiedad industrial y cómo podemos monetizar o intercambiar o financiarnos a través de esos activos, la verdad es que es un mundo súper fascinante. Muy bien. Y hablando de esta parte de blockchain, Aramis, ¿cuál es la industria que ustedes dentro de Clark Modet ven que es la más avanzada en cuanto a blockchain y cuál es la más rezagada? Está bastante generalizado hoy día, sobre todo aquellas empresas hoy día, por ejemplo, en el sector de tecnologías de software, aplicaciones, todo lo que tiene que ver con software, se está utilizando mucho blockchain porque en algunos países no está del todo bien definido la parte del registro, por ejemplo, en términos de patentes. Es mucho más flexible la legislación norteamericana que la de otros países. Y además, hoy, por ejemplo, en México se utiliza mucho el derecho de autor para hacer el registro de los algoritmos o del código, lo cual te hace con que evidencies o publiques toda la información que es lo que le da competitividad a tu empresa en términos tecnológicos. Entonces, estamos optando por implementar lo que es secreto industrial, que es mantener en secreto esta parte que es el elemento estratégico de tu compañía, pero para ello tienes que tener evidencia de que existe. Y para ello estamos utilizando blockchain. Se utiliza blockchain para crear una evidencia de que esa tecnología yo la desarrollé, esa tecnología me pertenece, pero además blockchain no solamente te da la evidencia de que te pertenece, como además te permite hacer trazabilidad. Como son sectores muy dinámicos, es decir, estamos teniendo versiones y avances y desarrollos de una forma muy acelerada cuando tenemos una aplicación, una plataforma tecnológica, es importante mantener la secuencia. A veces son semanales o quincenales o mensuales y los modelos tradicionales de propiedad intelectual industrial no te lo permiten. Entonces, yo creo que sectores como farma, como telecom, como software, son de los que más lo están utilizando, pero cualquier sector que sea muy dinámico y que tenga un desarrollo muy fuerte, son susceptibles de poder utilizar, ¿no? Inclusive con las nuevas alteraciones de la ley, te permite que si alguien más anticipa y registra una patente, pero tú estabas al mismo nivel de desarrollo, pero puedes comprobarlo, a ti te dan también permiso de que puedas explotar esa tecnología, o sea, que no le quede exclusivo a quien se te adelantó, que eso no podía hacerse antes. Pero para ello estos registros de blockchain son pues lo más eficaz y lo más útil. Entonces, puede servir para cualquier sector muy dinámico. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Seguramente vamos a hablar más de estos temas, seguramente porque está creciendo la tecnología, blockchain, seguramente es todo un reto. Muchos artistas están, por ejemplo, montando en este tema NFT que te mencionaba, criptoarte, y bueno, realmente te hablo de dos, pero realmente el abanico es muy, muy amplio. Te agradecemos mucho. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Espero regresar. Gracias, Jorge. Y bueno, amigos, vamos a una cápsula de nuestro amigo Ferenc Fejer. La expresión ciudad inteligente es la traducción y adaptación del término en idioma inglés Smart City según el diccionario.
Una ciudad inteligente, a veces también llamada ciudad eficiente o supereficiente, se refiere a un tipo de desarrollo urbano basado en la sustentabilidad que es capaz de responder adecuadamente a las necesidades básicas de instituciones, empresas y de sus propios habitantes, tanto en el plano económico como en los aspectos operativos, sociales, ambientales y de seguridad. Es aquella ciudad capaz de utilizar la tecnología de la información y comunicación, TIC, con el objetivo de crear mejores infraestructuras para los ciudadanos. Desde el transporte público, pasando por ahorro energético, sostenibilidad o eficiencia en todos sus aspectos. Para dar respuesta a los nuevos retos del mundo actual, las ciudades inteligentes apuestan por 4 pilares: la competitividad, la colaboración, la planificación y la creatividad. El resultado es el posicionamiento de la ciudad a nivel internacional atrayendo capitales y consiste además en desarrollar aquello que haga única a esa ciudad. Además, generan riqueza y empleos, dan acceso a economías digitales, trabajan en la industria cultural, brindan tecnología asequible como acceso al Internet, sensores, al Big Data, reconocimiento facial, y desde luego el Internet de las cosas, entre otros. Movilidad inteligente con un transporte más eficiente, adaptación al medio ambiente y a lo imprevisible de la naturaleza. Además de todo, en la seguridad para la ciudadanía. Quiero terminar mi participación con un pensamiento de Yasser Abdelkader, de Smotic Innovation, quien nos dice que una ciudad va a ser inteligente cuando los actores que viven y se desarrollan en ella sean inteligentes y trabajen de forma colaborativa por y para la ciudad. Todos trabajando por un objetivo común. Tequila Inteligente de Mundo Cuervo en Guadalajara es un extraordinario ejemplo de lo que se puede lograr en nuestro país y ejemplo mundial. Sin duda es nuestro presente y nuestro futuro. Conoce las noticias más relevantes en temas de negocios, política, tecnología, startups, mujeres y estilo de vida en nuestro nuevo canal de televisión Mundo Ejecutivo TV. Disfruta por el canal 168 de Total Play de las mejores entrevistas y cápsulas que tenemos para ti. Mundo Ejecutivo TV, un medio de excelencia. Estamos de regreso aquí en Mundo Tech y vamos a hablar un poco de la Internet, cómo nos ha ido justamente en este año de pandemia. Hay un estudio bastante interesante de la Asociación de Internet MX y para eso tenemos a un experto, a su vicepresidente en estudios justamente de investigación, a Gonzalo Rojón. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aramis? ¿Cómo estás, Zach? Qué gusto verte. Igualmente, y gusto Gonzalo. saludarlos a todos. Ay, pues nosotros encantados siempre de tenerte aquí. Ya sabes que esta es tu casa. Muchísimas y cuéntanos gracias un por la poco de invitación. este estudio que también tenía que ver con este día de la Internet. ¿Cómo vamos avanzando en estos temas? Y bueno, tú tienes todos los datos. Pues fíjate que este es el estudio insignia de la Asociación de Internet MX, porque esta es su versión número 17. Llevamos 17 años midiendo precisamente cuáles son los hábitos de los usuarios de Internet. Y tenemos buenas noticias, porque déjame decirte que llegamos a 86.8 millones de internautas. Obviamente, esto significa un crecimiento respecto al año pasado, pues muy grande, precisamente por la pandemia, ¿no? Estamos hablando de un crecimiento de 10.2%. Es el crecimiento más grande que hemos tenido en los últimos 5 años, ¿no? Y de nuevo, todo lo podemos ver reflejado por la pandemia, ¿no? Es decir, pues todas las personas que de repente se tuvieron que meter a sus casas, las escuelas se fueron a las casas, ¿no? Entonces, pues eso obviamente tuvo un impacto muy fuerte en el número de internautas. Ahora, también algo interesante de este estudio es que también medimos cuántas personas están fuera todavía del Internet y por qué razones, ¿no? Generalmente no lo medíamos, pero ahora es interesante saber que 27 millones de personas no están conectadas y eso es gravísimo, ¿no? También tenemos que celebrar el Día del Internet, ¿no? Que fue la semana pasada, claro. Pero también hay que sea un momento de reflexión. ¿Por qué no están conectadas? Todavía hay alrededor del 40% de esos 27 millones que no tienen las capacidades digitales, pues precisamente para contratarlo y ver de qué se trata. Un 26% no pueden pagar
pagarlo, lo cual es gravísimo. Y todavía un 11% no tienen un dispositivo por el cual tener acceso al mismo, ¿no? Entonces, es muy importante empezar a reflexionar qué es lo que vamos a hacer para que al final del día todas esas personas que actualmente no están conectadas, pues lo puedan hacer, ¿no? Y ojo, todos estos números que les estoy hablando son personas mayores de 6 años, porque pues también hay un límite en la edad de que pues, a un niño de 3 años, pues difícilmente, y que sí lo hacemos, ¿no? No sé si tengan hijos, pero a veces para entretenerlos le pones el internet y una caricatura, ¿no? Claro. Exactamente. Sí, por supuesto. Pero digamos que no es voluntario, ¿no? No es que ellos lo vayan y lo busquen, ¿no? Pero aún así es preocupante este número y pues hay que empezar a ver qué es lo que vamos a hacer, cuál va a ser esa operación quirúrgica para poderlos conectar. Claro. Oye, Gonzalo, aumentó el número de millones de usuarios de Internet, pero también hay 3 retos muy importantes, ¿no? Ciberseguridad, protección de datos y regulación de contenidos de red. ¿Qué es lo que vislumbra o qué es lo que dice este estudio con respecto a estos retos? Mira, como tal es un poco de los hábitos de los usuarios, ¿no? Más bien cuánto tiempo pasan y todo, pero son 3 temas que están fundamentales, ¿no? Para la asociación y todo el tiempo están ahí, todo el tiempo estamos emitiendo comunicados, porque obviamente es mientras más tiempo pasamos en el internet, ¿no? Que ya sabemos que pasamos ahí todo el día, ¿no? Ya no es necesario empezar a medir cuántas horas pasamos en el internet, porque prácticamente estamos ahí todo el día, ya sea en nuestros dispositivos, en nuestras casas, todo el día estamos ahí. Entonces, toda la cantidad de información que estamos vertiendo, pues obviamente es muy sensible, ¿no? Entonces, el tema de privacidad para la asociación es muy importante y constantemente estamos emitiendo distintos comunicados, ¿no? Por ejemplo, ahora con toda esta parte del pan-out acerca de los datos, qué es lo que iba a suceder, que vine en una ocasión aquí para hablar de ello, pues precisamente también se emitió un comunicado, ¿no? Entonces, la asociación constantemente está al pendiente de todos estos temas, pues precisamente para salvaguardar la integridad de los internautas, ¿no? ¿Cómo? Volteando a ver a la experiencia internacional, ¿no? Volteando a ver o poniendo siempre adelante los derechos de las personas. Entonces, sí, definitivamente son cosas muy importantes, pero que las vemos muy reflejadas en los hábitos, ¿no? De nuevo, vemos que cada vez estamos más conectados, por ejemplo, del número de personas que estuvieron conectadas, el 90% lo hace desde su casa, ¿no? Obviamente, de nuevo, quiero señalar que estamos en una época de pandemia y pues precisamente por eso es que este número aumentó, ¿no? Pero también vemos en cuanto a los dispositivos desde dónde lo están haciendo. Vemos muchos que lo hacen a través de una conexión fija, pero también el dispositivo móvil sigue siendo muy importante, ¿no? Tenemos claro que las videoconferencias, todo ese tipo de cosas lo hacemos a través de nuestra computadora, pero también el dispositivo móvil, aunque estemos en nuestra casa, lo utilizamos. Creo que a veces es más fácil mensajearnos, mandarnos una carita, ¿no? Desde el teléfono, cosa que se vuelve un poco más complicado desde la computadora. O el formato que tienen las videoconferencias, pues a veces es más sencillo. Si vas a hablar a una sola persona, pues desde el teléfono, pero si vas a tener una videoconferencia con muchas, pues sí necesitas una pantalla más grande, ¿no? Entonces, claro, obviamente todos estos factores se ven involucrados, ¿no? Las personas han aumentado la velocidad por la cual tienen acceso, ¿no? Uno de cada 10 personas aumentaron la velocidad desde la cual estaban teniendo acceso al internet, ¿no? En sus casas. ¿Por qué? Pues porque recordemos que ahora no solamente es ocasional que vas a ver alguna plataforma en streaming, sino que ahora también es la escuela, el trabajo y ¿qué creen? Todos al mismo tiempo. Y hay veces que la capacidad pues no nos da, ¿no? Entonces, pues todos aumentar las capacidades a lo más que podamos. Claro, porque al final del día tienes papá, tienes mamá, tienes los niños, tienes el teletrabajo, tienes la videoconferencia en Zoom, tienes que subir materiales. Es decir, la demanda y uso obviamente de banda ancha, pues lo sabemos que ha crecido de manera importante y seguramente ya es una tendencia que llegó para quedarse, más con estos formatos de trabajo híbrido o una nueva normalidad híbrida, ¿no? Eso es súper importante, Aramis, porque fíjate que ahora muchas personas empezaron a jugar en línea. Ahora muchas personas tuvieron el servicio para comunicarse con sus familiares. Pónganse a pensar un poco por edades, ¿no? Generalmente los adultos mayores pues veían a sus nietos, veían a sus hijos y de la noche a la mañana te encerraste y los dejaste de ver. ¿Y cómo era la única manera de hacerlo? Pues a través de los servicios de videoconferencia, ¿no? Entonces, claro, es algo que llegó para quedarse definitivamente, ¿no? Pónganse a pensar en todos los restaurantes que tuvieron que sumarse a las plataformas de entrega, de delivery, precisamente para poder llegar a sus clientes, cosa
que si no lo hubieran hecho, pues hubieran sido consecuencias pues muy graves, ¿no? Entonces, yo no veo que haya una reversa en esta tendencia. Definitivamente nadie va a regresar a las velocidades que teníamos antes, porque sabes que ahora puedes jugar en línea, ahora sabes que puedes ver las plataformas sin ningún problema. Como hay más personas en la casa, pues uno puede estar viendo un canal o un programa, ¿no? Y otra persona puede estar viendo otra serie, ¿no? Entonces, definitivamente es una tendencia que no va a regresar. Muy bien, Gonzalo, ¿nos permites un segundo? Vamos a un corte comercial, pero regresamos contigo. Claro que sí. No le cambio, esto es Mundo Tech. Conoce el único Marketplace First Class que tenemos para ti. Encuentra lo que deseas en cualquier momento y desde cualquier lugar en Mi Shop, el sitio donde tendrás productos de la mejor calidad como alimentos, licores y una asombrosa galería de arte con piezas de los artistas más importantes del gremio. Visita nuestra página mishop.com.mx y comienza a disfrutar de nuestros exclusivos productos. Tus compras por internet nunca te habían dado tanto prestigio. Muchas gracias por continuar con nosotros. Sigue aquí Gonzalo Rojón, quien es parte de la Asociación de Internet. Gonzalo, muchas gracias por estar aquí. Gracias por de nuevo seguir por la con invitación. nosotros. Ya platicábamos de estos 3 retos que vienen de este estudio, que es el Día de Internet, ¿no? Que sería la protección de datos, ciberseguridad, etcétera. Pero la parte de protección de datos, ya sabemos, Gonzalo, ahora que el verdadero negocio de las plataformas sociales no es la publicidad que invertimos nosotros como usuarios o las empresas, sino estos datos, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo en la asociación para concientizar a los usuarios, concientizar al resto de la población de cuidar estos datos dentro de estas plataformas sociales? Mira, constantemente estamos enviando mensajes en redes acerca de la importancia, ¿no? De hecho, actualmente se está haciendo un estudio acerca de la ciberseguridad, ¿no? Y se hace en 3 rubros distintos, precisamente a toda la gente en general, ¿no? Que son internautas, a los padres de familia y a las personas que toman decisiones en las empresas, un poco para conocer cuáles son las medidas de seguridad que se están haciendo. Fíjate que este estudio está por salir, ¿no? Estará a mediados de junio, más o menos. Si quieren después por ahí, Bien, si me invitan, con muchísimo gusto les platico al respecto. Pero está muy interesante, ¿no? Porque es medir la perspectiva de qué es lo que está haciendo la gente, ¿no? No es lo mismo tú como Zach, que tienes tu teléfono y que estás navegando, que cuando se lo pones a tus hijos y a lo mejor les prestas un dispositivo, tu dispositivo que a lo mejor no tiene las salvaguardas para un niño, ¿no? Porque tú haces uso de él todo el tiempo. O a lo mejor si le estás dando una tableta y tiene ciertos controles parentales, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de averiguar a través de este estudio. Entonces, constantemente estamos haciendo este tipo de análisis. En redes sociales mandamos por ahí consejos para los padres de familia, porque es muy importante, ¿no? Y hay que tomar en consideración que toda la vida que estamos llevando en lo digital, pues debe ser equivalente a la vida que estamos llevando en la vida real, ¿no? Nadie en su sano juicio le daría a una persona su tarjeta de crédito y ten, por favor, me la guardas, ¿no? Y por cierto, ahí están todos mis datos, ¿no? Si no hacemos eso en la vida real, ¿por qué lo haríamos en la vida digital, ¿no? ¿Por qué darles fotos de nuestros hijos a las personas, ¿no? O a las redes sociales abiertamente, ¿no? Me refiero no a las redes sociales, porque obviamente las redes sociales salvaguardan esa información, sino más bien los controles de seguridad que tú les pongas o no a las redes sociales para que otras personas puedan ver esas fotografías, puedan ver toda esta información, ¿no? ¿Cómo proteges tus dispositivos? De repente me da mucha risa que ves que las personas dicen, oye, ¿ya viste que se filtró ese dato de WhatsApp? No, claramente ese es un pantallazo, ¿no? Alguien o dejó el dispositivo abierto o estaba encendido y alguien no se fijó y le tomó una foto, ¿no? También hay que nosotros saber cómo vamos a cuidar. Entonces, sí, definitivamente desde la asociación constantemente estamos haciendo muchas cosas. Espero pronto regresar con este estudio que va a tener unos resultados muy, muy buenos, sobre todo por estas 3 ramas que les comentaba, ¿no? No solamente es un estudio general, sino que va a ser muy enfático en cada uno de este tipo de personas.
Increíble, Gonzalo. Bueno, ya quedaste de que lo traes aquí seguramente Seguro. en exclusiva. Oye, y hablando y regresando un poco a lo mejor al estudio que presentaron la semana pasada, cuéntanos un poco cuáles fueron los contenidos que seguramente se vieron en este año en la internet. Seguramente ahí las aplicaciones, las redes, ¿qué es lo que vieron por ahí en este termómetro? Fíjate que obviamente si empezamos a ver todas las actividades, la mayoría son de entretenimiento, que eso es muy impresionante, ¿no? Siempre en lugar número 1 están las redes sociales, específicamente Facebook y WhatsApp, ¿no? Vale la pena aclarar que si comparamos el estudio versus años previos, pues sí ha habido un aumento en todas las aplicaciones de productividad, ¿no? ¿Por qué? Porque nos llevamos el trabajo a la casa, porque tenemos las videoconferencias todo el tiempo. Sí hubo un repunte bastante bueno, pero aún así las número 1 siguen siendo de entretenimiento y eso es algo pues muy interesante, ¿no? Porque seguimos valorando muchísimo la parte del entretenimiento, ¿no? Y creo que también en estas épocas de pandemia en la cual hemos estado encerrados o algunos hemos tenido la oportunidad de estar encerrados muchísimo tiempo, pues también es importante que te distraigas y la mente estar en otro lado, ¿no? No estar alrededor de 4 paredes solamente, sino ver contenidos, jugar con gente, platicar con otras personas. Entonces, definitivamente, esos han sido las aplicaciones que más han tenido un auge durante este último año. Creo que en cuarto lugar estaba YouTube, ¿no? También. Sí, YouTube, fíjate que TikTok, impresionante, TikTok, sí, también. se disparó, porque en estudios previos, sabemos que es una aplicación relativamente nueva, pero durante la pandemia adquirió muchísimo porcentaje, ¿no? Y es muy padre, ¿no? Porque vas viendo cómo nuevas plataformas van incursionando, ¿no? A veces de repente dices, híjole, estas que siempre han estado en el top ahí se van a quedar por siempre, y no, hay un mercado muy amplio y van saliendo nuevas plataformas y van teniendo muchísimo éxito. Uh-huh. En cuanto a género, Gonzalo, también hubo por ahí un dato importante, ¿no? Exactamente, fíjate que ahí ya no tenemos ningún tipo de brecha y creo que es algo que celebrar, ¿no? Inclusive las mujeres tienen un poquito más de conectividad que los hombres, ¿no? Pero estoy hablando de un 51% versus 49% de los hombres, o sea, no es algo muy disparado, ¿no? Y entonces, pues prácticamente no tenemos una brecha ahí. Donde sí seguimos teniendo una brecha es en las edades y por niveles socioeconómicos, ¿no? Que al final del día era lo que les comentaba. La gente que es muy, muy grande, pues ya no está pudiendo entrar o le cuesta trabajo, necesita ayuda por la falta de capacidades técnicas, ¿no? Y eso es muy importante y que yo creo que todos podemos hacer una labor importante al momento de darle a nuestros abuelos, a nuestros padres, ayudarles a que tengan esto, ¿no? Y por último, pues la parte de nivel socioeconómico, que todavía hay personas que no pueden pagar el servicio o no pueden pagar un dispositivo o no pueden pagar ambas cosas y que eso es preocupante y de nuevo yo creo que es a donde tenemos que enfocar las baterías, pues para que todos estemos conectados y todos tengamos las mismas oportunidades. Gonzalo, pues ya se nos acabó el tiempo, pero vienes a presentarnos el estudio. Claro que sí, ya quedamos. Muchísimas gracias por la invitación y con mucho gusto regresaré. Gracias. Continúe con nosotros, esto es Mundo Tech. Mi Show, tu nueva experiencia del entretenimiento. Disfrutarás con todos los sentidos las diversas opciones del espectáculo. Te ofrecemos un amplio catálogo en estrenos y on demand de lo más importante del teatro, cabaret, stand-up y comedia, que te harán vibrar a través de un amplio contenido digital. Ahora podrás gozar y vivir tu nueva aplicación desde la más cómoda butaca en el corazón de tu hogar. Podrás vibrar con todos tus sentidos a través de la mejor imagen en alta calidad junto a 10 millones de usuarios en 88 países. Mi Show es a partir de hoy tu nuevo lenguaje digital de tu entretenimiento. Estamos de regreso aquí en Mundo Tech y vamos a hablar también, hoy es programa de estudio, programa para conocer el mercado de las telecomunicaciones en nuestro país y nos falta uno que justamente presentó The CIU el lunes pasado, un estudio que habla un poco sobre este primer trimestre del 2021 en México con respecto a las telecomunicaciones, con respecto a la telefonía móvil, que es bastante interesante en nuestro país. Zach, para eso tenemos aquí a Fernando Esquivel, él es director de investigación de mercado en The CIU. Fer, ¿cómo estás?
Bien, qué gusto estar platicando con ustedes. Me da mucho gusto estar aquí. Oye, pues cuéntame, ¿cuáles son los highlights principales de este estudio, de este primer trimestre del año? Fue un trimestre muy interesante por las características que tuvo el año pasado, ¿no? Sabemos que el año pasado la economía cayó 8.5%. Este trimestre todavía reportaron caída de 3.8%. Entonces pasaron cosas interesantes en el segmento móvil, ¿no? Tenemos que creció el mercado en número de usuarios móviles 1.7% año con año. Wow. Es un crecimiento muy bajo, ¿no? Veíamos crecimientos de 5%, de 3%, este año 1.7%. Y si nos vamos al lado del dinero, de los ingresos, hubo una caída de 4.5%. Esto quiere decir que los usuarios que crecieron gastaron menos, ¿no? En promedio gastamos menos en nuestra telefonía. Una razón es porque el poder adquisitivo cayó, tenemos menos dinero en el bolsillo, pero otra razón importante también es que nos llevamos el consumo a las redes fijas, ¿no? El consumo de internet fijo, por ejemplo, sí tuvo un crecimiento de 9% año con año en número de usuarios, ¿no? Entonces nos fuimos a nuestro trabajo, nuestras escuelas, nuestro entretenimiento lo pasamos a las redes fijas y consumimos un poquito menos del móvil, ¿no? Esperamos que esto se va a recuperar, pero sí ha sido un año de caída y complicado para el segmento móvil, ¿no? Algunos ganaron, algunos perdieron, pero en general el segmento en particular tuvo caída. Muy bien. Gerardo, ¿hay un crecimiento por ahí importante o un número importante sobre los operadores virtuales móviles? ¿Qué nos puedes contar? Sí, claro. Si desglosamos este comportamiento año con año de suscriptores que les decía que aumentaron 1.7%, vemos que entre los diferentes operadores hay cambios importantísimos, ¿no? Y significativos. Los tradicionales que vemos como Telcel, Movistar, AT&T, básicamente estancados, con Telcel creciendo 1.7%, Movistar cayendo 1.6% y AT&T con caída de 1% año con año, ¿no? Pero aquí lo sorprendente de este año es que hay otros operadores que son los operadores móviles virtuales, todos estos operadores que usan la red de otro operador, ¿no? Claro. Tenemos muchos ejemplos de estos y últimamente han crecido mucho en número, ¿no? Estos tuvieron un crecimiento de 60% año con año, ¿no? Un crecimiento muy importante. Vienen de una cifra muy baja, pero aún así es importante el crecimiento que están teniendo. Están creciendo más que cualquier otro operador, ¿no? ¿Por qué? Uno, porque tienen tarifas agresivas. Vemos que las tarifas con las que entraron fueron muy agresivas y están cambiando un poquito de ese lado del mercado. Y también están atinando ya el modelo de negocio, ¿no? Veríamos que cuando empezaron estos operadores móviles virtuales, como que no le acaban de encontrar cómo el negocio, querían competir del tú a tú con los demás operadores, ¿no? Hoy en día encontraron que se tienen que especializar en un nicho, se tienen que unir con una tienda de conveniencia, con una tienda de autoservicio, con un operador de servicios fijos, ¿no? De televisión de paga, por ejemplo, y le están atinando bastante bien, ¿no? La gente los está adoptando y son los operadores estrella de este año, ¿no? Podemos decir. Totalmente. Claro, que al final del día lo hacen, como bien lo mencionabas, de manera agresiva, también con a lo mejor precios un poco bajos, obviamente para obtener este volumen de mercado, pero seguramente lo que resta de este 2021, este segundo semestre, vamos a tener algo muy distinto, ¿no, Fer? Porque al final del día empieza a jalar la maquinaria de nueva cuenta, la gente empieza a salir, va a demandar seguramente más servicios móviles, obviamente de 4G, se van a salir un poquito de la casa, pero al final del día vemos algo distinto, ¿no? Nos queda un minuto, no sé, algo sobre esta reflexión, sobre lo que viene para este segundo trimestre y segundo semestre. Sí, claro, sí, creo que esta baja, se podría decir, estancamiento en el consumo móvil es totalmente temporal. Creo que la tendencia, si vemos de los últimos años, es que hemos consumido mucho más, ¿no? Por ejemplo, en 2017 consumíamos 1 gigabyte por usuario en promedio. Hoy, en 2020, estamos consumiendo 4 gigabytes por promedio, ¿no? El consumo ha subido muchísimo. Hablamos más que nunca, la voz tampoco está muerta, hablamos más que nunca, 450 minutos por usuario. Entonces el consumo móvil va a seguir y se va a recuperar, ¿no? Totalmente, la gente quiere más movilidad. Mucha gente le está entrando al internet por vía de esto del móvil, ¿no? Ni siquiera conoció los servicios fijos. Su primer contacto con el internet y con la conectividad fue a través del móvil. Entonces definitivamente creo que va a haber una recuperación 2021, 2022. Esperamos alrededor de 7% año con año estos 2 años y la movilidad es muy importante, ¿no? Entonces por ahí va la cosa. Perfecto, Fer. Te agradecemos mucho la oportunidad de estar con nosotros y bueno, seguramente más estudios tendremos de su parte. Vamos a una cápsula de eSports. También nos despedimos, Zach. Sí, nos acabó qué rápido. El programa, pero vamos a seguir hablando la siguiente semana de Mundo Tech. Nos despedimos. Por favor, síganos en las redes sociales, en YouTube de Mundo Ejecutivo. Ahí encontrarán todos los programas. Denle suscribir, por favor, y nos vemos la siguiente semana. Mis amigos de Mundo Tech, muy buenas tardes. Si quieren montar desde cero o renovar su setup gaming, sabrán que el monitor es un elemento fundamental.
La tecnología adecuada puede marcar la diferencia en el resultado de tus partidas, además de cambiar de forma drástica la experiencia de juego. Es por ello que un monitor debe de cumplir una serie de requisitos, los cuales pueden hacer la diferencia sobre todo en los eSports. LG es una de las compañías que viene marcando fuerte para cubrir las necesidades y exigencias de este nicho con su línea de monitores Ultra Gear, especialmente para los amantes del gaming. Acompáñanos a conocer qué es lo que nos ofrece la compañía surcoreana. En los videojuegos y en cada batalla, cada milisegundo cuenta. Medido en milisegundos, el tiempo de respuesta es el tiempo que tarda un píxel en cambiar de color que está mostrando. Un tiempo de respuesta mínimo supone una mejor experiencia durante las partidas, sobre todo en aquellos juegos de acción con escenas muy rápidas, por ejemplo, juegos de disparos o shooters o Battle Royale. Además, los monitores pueden funcionar a una tasa de refresco ultra rápida de 144 Hz, lo que permite una alta calidad de cuadros por segundo que facilitan la reacción rápida dentro del juego. Por otro lado, están certificados para la tecnología de sincronización de imágenes G-Sync de NVIDIA, que elimina el efecto fantasma y el screen tearing de la imagen. Mundo Ejecutivo presentó